A los 50 años, cuando el mundo entero creía que lo tenía todo, Richard Gere simplemente desapareció de donde todos esperaban encontrarlo. Durante décadas, millones de personas se enamoraron de esa sonrisa impecable, de esa mirada que parecía controlar cada rincón de Hollywood. Pero detrás de los focos, en los pasillos silenciosos de su propia mente, existía una historia tan oscura, tan extraña, que incluso sus amigos más cercanos comenzaron a temer lo peor por él. Y cuando finalmente se descubrió lo que estaba ocurriendo en la intimidad de su vida, muchos entendieron que la perfección era solo la fachada de un colapso inminente. Nadie imaginaba lo que realmente estaba pasando cuando las cámaras se apagaban. Esta no es la típica historia de éxito que te han contado en la televisión. Es el retrato de un hombre que tuvo que tocar el fondo más frío para recordar quién era. Porque había algo que él nunca contó públicamente. Un secreto que guardó bajo llave durante años, y que hoy, finalmente, vas a conocer. Prepárate, porque lo que ocurrió después dejó a todos en shock y cambiará por completo la forma en que ves a la estrella de Pretty Woman. El espejismo del dado sin éxito. Las luces de la alfombra roja se apagaban, y el silencio que quedaba era ensordecedor, casi violento. Richard se miraba al espejo del camerino, tocando las canas que empezaban a marcar sus sienes a los 50 años. El mundo lo adoraba, las mujeres suspiraban por él, pero en su pecho solo había un vacío que el dinero no podía llenar. Sus manos temblaban ligeramente mientras se desabrochaba la corbata de diseñador, sintiendo que esa prenda lo asfixiaba por completo. La fama se había convertido en una prisión de oro, un contrato invisible que le exigía ser un dios cuando se sentía un fantasma. Recordaba las palabras de su agente esa misma mañana, exigiéndole otra película taquillera, otro romance ficticio, otra mentira para alimentar a la maquinaria. Pero dentro de él, una voz rota le decía que ya no podía seguir fingiendo una felicidad que no existía. Las llamadas de los productores se acumulaban en su teléfono, pero él solo miraba la pantalla con una mezcla de apatía y terror profundo. Sabía perfectamente que si confesaba su debilidad, la industria lo devoraría vivo sin la más mínima compasión. Pero eso no era lo peor. Lo verdaderamente aterrador era que el reflejo en el espejo ya no le pertenecía a él, sino al monstruo de la mercadotecnia. Y en esa profunda soledad de la medianoche, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su existencia para siempre. El detonante silencioso. Todo comenzó con un guión que llegó a sus manos un martes por la tarde, un texto que nunca debió haber leído. No era una historia de amor, ni de acción, sino un drama desgarrador que reflejaba sus propios miedos más profundos e inconfesables. Al pasar las páginas, Richard sintió un frío helado recorrer su espalda, como si el escritor hubiera espiado su alma en secreto. Se encerró en su oficina de Malibú, apagando las luces y prohibiendo a su asistente que lo interrumpiera por cualquier motivo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al comprender que toda su carrera había sido una distracción masiva para huir de sí mismo. Fuera de la mansión, el océano Pacífico rugía con fuerza, imitando la tormenta que crecía sin control dentro de su cabeza. Pensó en su juventud, en los ideales que había abandonado en el camino hacia la cima del estrellato mundial. Se dio cuenta de que se había convertido en el producto perfecto, pero en el proceso había asesinado al hombre real. La presión de mantener la fachada de galán eterno a los 50 años se volvió una carga insoportable y destructiva. Y aquí es donde todo cambia, porque en lugar de aceptar el papel, decidió hacer algo que nadie en Hollywood se atrevería a hacer jamás. La desaparición de las agendas. Los teléfonos de la agencia de representación más grande, de Los Ángeles, comenzaron a arder a primera hora de la mañana. Richard Gere no se había presentado a la reunión crucial con los inversionistas más importantes del nuevo proyecto multimillonario. Su asistente personal llegó a la residencia solo para encontrar las luces apagadas y las llaves de los autos de lujo sobre la mesa de la cocina. No había notas de suicidio, no había signos de violencia, solo un vacío absoluto que desconcertó a los investigadores privados contratados de inmediato.
Los rumores en los pasillos de los estudios comenzaron a circular como un virus letal entre los ejecutivos más poderosos. Algunos hablaban de una crisis nerviosa severa. Otros sugerían un retiro espiritual extremo en algún lugar recóndito del planeta Tierra. Pero la realidad era mucho más compleja y perturbadora de lo que los tabloides sensacionalistas osaban imaginar en sus portadas. Richard había caminado hacia la carretera principal con una sola mochila vieja en la espalda, vistiendo ropa gastada que ocultaba su identidad. Quería sentir el frío, el desamparo y la desconexión total de un mundo que lo había deshumanizado por completo. Pero detrás de esa imagen perfecta de fuga, había un dolor viejo que se negaba a abandonarlo. El refugio oculto en las alturas. El aire del Tíbet era tan delgado que quemaba los pulmones con cada bocanada, un dolor físico que a Richard le pareció glorioso. Se encontraba a miles de kilómetros de los flashes, sentado en el suelo de piedra de un monasterio budista que el tiempo olvidó. Los monjes lo miraban sin reverencia. Para ellos no era una estrella de cine, sino un alma profundamente enferma que buscaba medicina. El silencio de las montañas nevadas reemplazó las ovaciones del público, y esa quietud comenzó a desenterrar recuerdos que él creía sepultados. Lloró la primera noche sobre un colchón de paja, extrañando las comodidades que ahora le parecían cadenas de opresión psicológica. Se preguntó cuántas veces había vendido su verdad a cambio de una portada de revista que terminaría en la basura. El maestro espiritual del templo lo observaba desde la distancia, conociendo el veneno del ego que consumía al extranjero de ojos tristes. Richard intentaba meditar, pero las imágenes de sus matrimonios fallidos y sus traiciones personales invadían su mente sin piedad alguna. Lo que ocurrió después dejó a todos en shock cuando los espías de la prensa finalmente rastrearon su ubicación exacta. El acoso del pasado. Un fotógrafo logró infiltrarse en los límites del monasterio, desafiando la sacralidad del lugar solo por conseguir la imagen del año. El clic de la cámara rompió la armonía de la tarde, y Richard sintió un golpe de adrenalina que lo devolvió a la realidad de la persecución. Vio al reportero esconderse entre las rocas, sediento de capturar su vulnerabilidad para venderla al mejor postor del mercado. En ese instante, sintió una furia ciega, un deseo primitivo de correr y destruir el equipo fotográfico que amenazaba su paz. Pero se detuvo en seco al mirar sus propias manos gastadas y recordar las enseñanzas de los últimos meses de aislamiento. Entendió que Hollywood no lo dejaría ir tan fácilmente, que era una propiedad valiosa de la que el público exigía actualizaciones constantes. El fotógrafo huyó con la primicia de un Richard Gere deshecho, con barba larga y mirada perdida en el abismo místico. Las revistas publicaron las fotos con titulares alarmantes que sugerían que el actor había perdido completamente el juicio de la cordura. Nadie imaginaba lo que realmente estaba pasando en el corazón de aquel hombre que solo intentaba salvarse de la autodestrucción. Las cartas no enviadas. En una pequeña caja de madera, Richard guardaba hojas de papel arrugadas llenas de una caligrafía temblorosa e impregnada de dolor. Eran cartas dirigidas a las personas que había lastimado en su ascenso al estrellato absoluto, palabras que nunca se atrevió a enviar. Le pedía perdón a su primer amor por haberla cambiado por la fama, deslumbrante de las luces de Nueva York. Se disculpaba con su propio cuerpo por haberlo sometido al abuso del estrés crónico y las demandas estéticas de la industria cinematográfica. Cada noche leía estos textos en voz alta, escuchando el eco de sus propios errores resonar en las paredes desnudas de su celda. Era un ejercicio de flagelación emocional necesario para romper la coraza de soberbia que los elogios le habían construido encima. Sentía el miedo real de morir solo, de ser recordado únicamente por personajes de ficción que nunca existieron de verdad. La contradicción de ser amado por millones pero no tener a nadie que conociera su verdadero nombre, lo destrozaba por dentro. Y fue en ese momento cuando todo se derrumbó, cuando se dio cuenta de que el aislamiento no bastaba para sanar. El regreso inesperado. 9 meses después de su desaparición, Richard Gere aterrizó en el aeropuerto de Los Ángeles a las 3 de la madrugada en un vuelo comercial. No había limusinas esperándolo, solo un taxi viejo que lo llevó a una casa pequeña que había comprado en secreto en el valle.
La gran mansión de Malibú seguía vacía, un monumento a una vida que ya no deseaba habitar bajo ninguna circunstancia. Su agente lo visitó al día siguiente, horrorizado por su aspecto descuidado y su desinterés total por los contratos vigentes. Richard lo escuchó hablar de millones de dólares y demandas legales con una sonrisa tranquila que desesperó al ejecutivo de cuentas. Le comunicó que ya no haría películas comerciales, que su tiempo de vender su rostro al entretenimiento vacío había terminado definitivamente. El agente se marchó maldiciendo, asegurándole que ese era el suicidio profesional más estúpido en la historia contemporánea de Hollywood. Pero Richard sentía una ligereza en el pecho que no experimentaba desde que era un adolescente lleno de sueños limpios. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro oscuro que pondría a prueba su nueva e inestable fortaleza mental. El teléfono de la medianoche. Una noche de tormenta, el teléfono de la casa del valle sonó con una insistencia que aceleró los latidos de su corazón. Al contestar, una voz entrecortada por los sollozos le dio la noticia de la muerte de uno de sus directores mentores más queridos. Aquel hombre que lo había descubierto y guiado en sus primeros pasos en el cine, se había quitado la vida en su mansión. Richard sintió un peso tremendo en el estómago, reviviendo el trauma de saber lo que la industria le hacía a las mentes brillantes. Se sentó en el suelo de la cocina, escuchando el sonido de la lluvia golpear los cristales con una violencia implacable. Recordó las conversaciones que tuvieron sobre el miedo a envejecer en un mundo que solo valora la juventud y la belleza superficial. La muerte de su amigo era un espejo brutal de lo que a él mismo le hubiera pasado de no haber huido a tiempo. La tristeza se mezcló con una culpa espantosa por no haber estado allí para salvarlo de las garras de la depresión. Porque había algo que él nunca contó públicamente sobre esa última llamada que recibió de su mentor, días antes de la tragedia, el pacto secreto. Días antes de morir, el director le había confesado a Richard que la industria poseía secretos que destruirían carreras enteras si salían a la luz. Le advirtió que su retiro espiritual había molestado a ciertos sectores poderosos que controlaban los hilos del entretenimiento mundial. Richard comprendió entonces que su huida no había sido solo un asunto personal, sino un acto de rebeldía política dentro del sistema. La paranoia comenzó a instalarse en su rutina diaria, haciéndolo revisar las ventanas y dudar de cada automóvil estacionado afuera. Se dio cuenta de que el peligro era real y que su libertad recuperada tenía un precio extremadamente alto que debía pagar. Pensó en denunciar públicamente los abusos que presenció durante décadas, pero el miedo por la seguridad de su familia lo paralizó por completo. Se encontraba en la encrucijada más difícil de su existencia, atrapado entre la verdad liberadora y el silencio protector de los cobardes. Pero eso no era lo peor. Lo peor era descubrir que alguien muy cercano a él estaba filtrando información a sus enemigos. La traición familiar. Al revisar las cuentas financieras del fondo que utilizaba para sus obras de caridad en Asia, descubrió desvíos millonarios inexplicables. Las firmas en los documentos autorizados pertenecían a un familiar directo en quien Richard había depositado toda su confianza económica y personal. El golpe fue más doloroso que cualquier crítica destructiva de la prensa o rechazo de un estudio cinematográfico de primer nivel. Confrontó a la persona en una cena silenciosa, mirando a los ojos de quien compartía su sangre y su historia familiar más íntima. La respuesta que obtuvo fue una mezcla de cinismo y resentimiento acumulado durante los años de su éxito arrollador en el cine. Le recriminaron que su generosidad con extraños en el Tíbet era una hipocresía mientras sus allegados vivían bajo su sombra gigante. Richard se levantó de la mesa sin decir una sola palabra, sintiendo que el suelo bajo sus pies se abría por completo. Aquella noche entendió que la fama no solo corrompe a quien la posee, sino que pudre los lazos de los que están alrededor. El colapso físico. La acumulación de tensiones emocionales pasó factura a su cuerpo de 50 años de una manera drástica y repentina una tarde de verano. Mientras caminaba por su jardín trasero, un dolor agudo en el pecho lo obligó a caer de rodillas sobre la tierra húmeda. El aire se volvió inaccesible, y su vista comenzó a nublarse con manchas negras que se expandían con cada segundo que pasaba. Estaba completamente solo en la propiedad,
sin teléfono a la mano para pedir ayuda médica de emergencia a los servicios de rescate. Luchó por respirar, arrastrándose centímetro a centímetro hacia la puerta de entrada de la casa en un esfuerzo de supervivencia sobrehumano. En esos instantes que parecieron eternidades, vio pasar su vida no como una película de cine, sino como una serie de oportunidades perdidas. Pensó en la ironía de morir en el anonimato que tanto había buscado, devorado por la misma tierra que intentaba cultivar con esmero. Logró alcanzar el teléfono y marcar el número de emergencias, justo antes de perder el conocimiento por completo en el frío suelo. Despertar en la clínica, abrió los ojos, rodeado de aparatos médicos que emitían pitidos rítmicos y luces tenues en una habitación privada de un hospital reservado. Los médicos le informaron que había sufrido un aviso isquémico severo, provocado por niveles extremos de estrés emocional y fatiga acumulada. Su cuerpo le estaba exigiendo un alto definitivo, una rendición absoluta ante el paso inevitable del tiempo y el desgaste de la vida. A la cabecera de su cama solo había un ramo de flores silvestres sin tarjeta, un detalle que le devolvió una extraña paz. Richard miró el techo blanco del hospital, sintiendo una gratitud inmensa por haber recibido una segunda oportunidad de vivir de verdad. Decidió que ya no ocultaría sus debilidades, que se mostraría ante el mundo tal como era, un hombre vulnerable y en proceso de sanación. La noticia de su hospitalización se filtró a los medios, pero esta vez a él ya no le importaban las especulaciones de la prensa. Lo que ocurrió después dejó a todos en shock por la audacia de su siguiente movimiento público: la rueda de prensa prohibida. Convocó a los periodistas más importantes en un pequeño teatro comunitario, lejos de los hoteles de lujo donde se suelen hacer los anuncios. Apareció vistiendo un traje sencillo, sin maquillaje para ocultar las ojeras de la enfermedad y los estragos de sus 50 años de vida. Los reporteros esperaban el anuncio de su retiro definitivo del cine, o la revelación de una enfermedad terminal catastrófica para el público. Richard tomó el micrófono con firmeza, miró fijamente a las cámaras que transmitían en vivo para millones de hogares en todo el mundo. Comenzó a hablar de la salud mental en Hollywood, de la adicción al ego que destruye a las personas detrás del maquillaje perfecto. Confesó su propio vacío, sus errores del pasado y la hipocresía del sistema que premia la mentira y castiga la autenticidad humana. El silencio en la sala era total. Los periodistas olvidaron tomar notas ante la brutalidad honesta de sus palabras de confesión. Pero detrás de esa imagen perfecta de valentía, la industria ya estaba planeando su castigo por romper el código de silencio obligatorio: el boicot de la industria. La respuesta de los grandes estudios cinematográficos fue inmediata, fría y calculada con una precisión matemática para destruir su legado público. Las invitaciones a los eventos de gala desaparecieron de su buzón y los proyectos que tenía en desarrollo fueron cancelados unilateralmente, sin explicaciones lógicas. Sus antiguas películas comenzaron a ser retiradas de los horarios estelares de la televisión, sepultando su nombre en el olvido corporativo programado. Compañeros actores con los que había compartido décadas de trabajo le dieron la espalda, temiendo que la asociación con él afectara sus carreras. Richard observaba el boicot desde su ventana, viendo cómo el imperio que ayudó a construir lo borraba de la historia oficial del cine. Sin embargo, en lugar de caer en la depresión, sintió una liberación absoluta que lo hizo reír a carcajadas en la soledad. Entendió que la industria solo puede quitarte lo que pertenece a ella, pero nunca lo que has construido dentro de tu propio espíritu. Y aquí es donde todo cambia, porque encontró un nuevo propósito. Lejos de las pantallas gigantes de las salas de cine, la nueva trinchera. Richard comenzó a financiar de manera directa documentales independientes que denunciaban las injusticias sociales y ambientales que los grandes medios ignoraban por completo. Viajó a campos de refugiados en Europa y zonas de conflicto en Asia, usando lo que le quedaba de fama para dar voz a los desamparados. Las cámaras ya no lo captaban en poses glamorosas, sino cubierto de barro, abrazando a niños huérfanos y escuchando testimonios de dolor real. La prensa sensacionalista intentó ridiculizar su labor, llamándolo un viejo excéntrico que buscaba redención barata para limpiar sus culpas de millonario.
Pero a él ya no le afectaban los dardos de la opinión pública manipulada por los intereses económicos de las corporaciones transnacionales. Encontró en el servicio a los demás la medicina exacta que su alma había estado buscando desesperadamente durante sus años de opulencia vacía. Nadie imaginaba lo que realmente estaba pasando en esas misiones humanitarias de alto riesgo, donde Richard arriesgaba su propia integridad física. El encuentro con el peligro. Durante una misión humanitaria, en una zona fronteriza en conflicto, el convoy en el que viajaba Richard fue retenido por milicias armadas locales. Los soldados, jóvenes con fusiles de asalto y miradas cargadas de odio, no sabían quién era el hombre de pelo blanco del vehículo. Richard mantuvo la calma, recordando las técnicas de respiración y control mental que había aprendido en los templos del Tíbet lejano. Habló con el líder del grupo con una suavidad y un respeto que desconcertó por completo la agresividad de los captores armados. Les mostró los suministros médicos que transportaban, explicando que eran para las familias que sufrían a ambos lados de la línea de combate. Tras horas de tensión extrema donde la muerte rondaba el aire, el comandante ordenó dejarlos pasar sin dañar los vehículos de ayuda. Sus compañeros de viaje lloraban de alivio, pero Richard solo miró al cielo dando gracias por la protección divina que sentía encima. Y lo más impactante estaba por venir cuando regresara a su hogar tras esa experiencia límite de supervivencia. El legado escrito. Al cumplir los 55 años, Richard se sentó frente a una vieja máquina de escribir para plasmar sus memorias reales en un manuscrito sin censuras. No quería editores de Hollywood que suavizaran las partes incómodas de su historia para vender un libro de autoayuda comercial y complaciente. Escribió sobre las adicciones ocultas de la industria, las fiestas oscuras donde se vendían almas a cambio de contratos de exclusividad de por vida. Reveló cómo el sistema destruía sistemáticamente la inocencia de los jóvenes actores que llegaban a la ciudad con los ojos llenos de ilusiones limpias. Sabía que la publicación de ese manuscrito desataría una batalla legal sin precedentes contra los abogados más poderosos del entretenimiento mundial. Pero el miedo ya no habitaba en su vocabulario, sustituido por una urgencia ética de dejar un testimonio verdadero para las futuras generaciones de artistas. Cada página escrita era un clavo en el ataúd de su antigua identidad de galán superficial de Hollywood de finales de siglo. La demanda multimillonaria. Tal como lo había previsto, una coalición de estudios cinematográficos interpuso una demanda multimillonaria para detener la publicación del libro de memorias. Lo acusaron de violar contratos de confidencialidad firmados hacía décadas y de difamación agravada contra figuras públicas de alto nivel corporativo. Los tribunales de Los Ángeles se convirtieron en el nuevo escenario donde Richard Gere debía defender no un personaje, sino su derecho a la verdad. Los abogados contrarios intentaron presentarlo como un hombre inestable de mente, usando sus retiros espirituales como prueba de una supuesta demencia senil. Richard asistía a cada audiencia vestido de manera impecable, manteniendo una dignidad que contrastaba con los ataques desesperados de la contraparte legal. El juicio acaparó la atención internacional, convirtiéndose en un debate global sobre la libertad de expresión y el poder oculto de las corporaciones mediáticas. Y fue en ese momento cuando todo se derrumbó para los demandantes. Gracias a una prueba que nadie esperaba que existiera, la victoria silenciosa Richard presentó ante el juez grabaciones de audio y documentos originales que respaldaban cada una de las afirmaciones contenidas en su polémico libro de memorias. Las pruebas eran tan contundentes que los abogados de las corporaciones tuvieron que retirar la demanda de inmediato para evitar un escándalo público mayor. El juez dictaminó a favor de Richard, permitiendo la publicación íntegra del manuscrito que hacía temblar los cimientos de la industria del cine. Al salir del tribunal, una multitud de seguidores lo esperaba no con fotos para autógrafos, sino con carteles de apoyo a su valentía personal. Richard no dio discursos de triunfo, solo sonrió con la misma calidez de antaño, pero esta vez con los ojos llenos de una paz real y conquistada. El libro se convirtió en un éxito de ventas mundial. Pero lo más importante fue que inició un movimiento de reforma dentro de los sindicatos de actores desprotegidos. Había logrado vencer al monstruo usando las armas de la verdad
y la persistencia inquebrantable de su propio espíritu humano. El verdadero Richard Gere. Hoy, a una edad avanzada, Richard Gere vive en una casa rodeada de naturaleza, donde el sonido del viento en los árboles sustituye a los aplausos. Ya no necesita que una pantalla de cine le diga cuánto vale, ni que el público valide su existencia con premios de la Academia de Artes. Se levanta temprano para meditar, cuida de sus caballos y sigue enviando ayuda a los rincones más olvidados del planeta sin publicidad alguna. Cuando mira sus viejas películas en la televisión, ve a un extraño lejano a quien agradece haberlo traído hasta este lugar de paz espiritual absoluta. Su vida secreta a los 50 años no era una historia de excesos mundanos, sino el doloroso proceso de un hombre que decidió no morir siendo una mentira perfecta. Logró lo que muy pocos en su posición consiguen: destruir al mito para permitir que el ser humano pudiera finalmente nacer y respirar en libertad. Su mayor actuación no fue para las cámaras de Hollywood. Fue la batalla silenciosa que libró para recuperar el control absoluto de su propia alma humana. Y quizás, después de conocer esta historia, la próxima vez que veas una sonrisa perfecta en una pantalla de Hollywood, te preguntes qué dolor profundo puede estar escondiéndose detrás de las luces de la fama. Porque al final del día, los ídolos también sangran en silencio, y las prisiones más difíciles de romper suelen ser aquellas que están construidas con oro y aplausos del público. Si llegaste hasta aquí, comenta qué parte de la transformación de Richard Gere te impactó más y si crees que la fama vale el precio de perder la propia identidad. Suscríbete al canal para seguir descubriendo más historias humanas y oscuras que Hollywood nunca quiso que salieran a la luz pública. Nos vemos en el próximo video.